Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en uno de los parajes más bonitos de España. Es el Parque Natural Monasterio de Piedra, que está en Nuevales, muy cerquita de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Está lleno de cascadas y es algo realmente precioso. Fijaos por ejemplo en esta, es maravilloso, así que no os mováis porque empezamos enseguida. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Bueno, pues ya hemos llegado al Monasterio de Piedra. Tiene dos zonas de parking bastante amplias y además es gratuito, así que no hay ningún problema para aparcar. Si no tienes coche también se puede llegar en autobús, desde Zaragoza y desde Calatayud. Y a Calatayud y a Zaragoza se puede llegar en el AVE. Allí hay un merendero. Aquí hay un restaurante. Y luego aquí el cartel que nos indica todo lo que hay en el complejo. Está el parque natural propiamente dicho, una tienda de souvenirs, el restaurante Piedra Vieja, un spa, el monasterio que se puede visitar, el hotel y el restaurante Reyes de Aragón. Entrada al parque, visita monasterio, hotel monumento y spa. Aquí tenemos los horarios, abre a las 9 y cierra a las 20:30, el último acceso a las 19. Y el monasterio que abre a las 10 y cierra a las 18, el último acceso a las 17:30, eso quiere decir que ya nos va a dar tiempo a verlo. Ahora vamos a buscar las taquillas. Aquí al lado de la tienda pone taquillas. Las entradas cuestan 16,50 € los adultos, los niños de 4 a 11 años 11,50 € y los mayores de 65 11,50 € también. E incluye la visita al monasterio. Vale. Gracias. Vamos corriendo a ver el monasterio porque cierran la entrada a las 5:30 y son y 27, así que vamos corriendo y luego veremos el parque. Esta es la entrada al monasterio. Este es el monasterio de Santa María de Piedra, se llama así porque pasa por aquí el río Piedra. El claustro, que me encantan los claustros, me encantan. Se construyó en el siglo XIII en estilo gótico cisterciense. Qué bonito. A mí es que me parece que los claustros transmiten mucha paz, ¿verdad? Mucha tranquilidad. Fijaos el techo, precioso, tenía que tener unos colores impresionantes. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por favor. Me encanta. Debe de ser San Inocencio ahí arriba. ¡Qué bonita! Pero fijaos, está destruida. A ver lo que pone aquí. Templo destruido y sus imágenes mutiladas durante el tiempo que medió entre la Revolución de 1835
y el año 1840 en que pasó a ser propiedad privada. Pues menos mal. Este abandono ocurrió desde la famosa desamortización de Mendizábal, que la verdad hizo estragos en toda España, hasta que lo adquirió una familia e hizo transformaciones. Fue la familia Muntadas la que transformó el monasterio en un hotel con instalaciones de hidroterapia y la huerta en un jardín paisajista. Luego en el parque veremos su vergel. Por la alfombra roja y por cómo está decorado el pasillo, yo creo que va a haber una boda. Vemos que el monasterio está muy dedicado al vino, pero mucho. Aquí tenemos unas cepas. También se puede hacer aquí enoturismo. Esta es la ruta del vino de Calatayud. Bueno, pues está claro que esto era la bodega de los monjes, ¿no? El lagar. Uy, nos vamos que nos echan. ¿Os acordáis de estos buzones? Yo hacía un montón que no los veía. Qué chulos son. Hola, mira, Hola. aparte, sí, dentro. Ya estamos entrando en el parque. ¡Ay, mira, un mapa! Aquí hay un QR con la información del parque. Antes se daban un folleto, pero ahora ya... Ah, mira, y por aquí se va a todos estos sitios, así que vamos para allá. Para comenzar, hay que ir siguiendo las flechas azules y luego para salir las flechas rojas. Ya se oye el sonido del agua que me encanta. El parque está considerado un ecosistema de extraordinaria riqueza biológica. Hemos empezado por un caminito que estaba asfaltado, pero ahora ya es de tierra, que era lo que yo recordaba porque yo estuve aquí hace muchísimos años. Ya se ve una cascada ahí al fondo. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Se llama el baño de Diana. ¡Qué preciosidad! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Miradla de arriba! ¡Qué maravilla! Es impresionante, impresionante. ¡Qué bonito! Y cómo salpica el agua, Es una gozada. Mirad, este es mi micrófono. Ya os contaré si va bien o no. Desde luego si saca bien la voz con este ruido de las cascadas os queda genial. Ya os lo contaré. Y esta que veíamos desde abajo se llama La Caprichosa. ¡Qué pasada!
Qué bonita esta también, ¿eh? Este árbol es un dog. Y esta es la cascada La Trinidad. Ahora aquí hay una serie de grutitas, por ejemplo esta es la gruta La Pantera. Vamos a verla. Y aquí ya no se puede pasar. Bueno, pues vamos a continuar porque todavía quedan muchas y muy bonitas. No es el martillo el que deja perfectos los guijarros, sino el agua con su danza y su canción. Y es de Tagore. ¡Qué bonito! Es una escalerita un poco estrecha, como ya veis, no es apropiado para sillas de ruedas, niños en cochecito. Uy, ahora entramos en un túnel. Madre mía, más escaleras. Ahí al fondo se ve el monasterio. Por aquí sube Dione. Ahora vamos al mirador de la Caprichosa, la que hemos visto desde abajo, que ahora vamos a ver desde arriba. Tiene que ser impresionante. Viene por aquí y aquí pega el salto. ¡Qué pasada! Estoy entusiasmada, me está gustando muchísimo, muchísimo. Es precioso. Los Vadillos es un remanso tranquilo que invita al descanso. Está formado por un conjunto de terrazas escalonadas por las que discurre el río Piedra alegremente. ¡Qué bonito! Vamos a cruzar el puentecito de madera. Es que dan unas ganas de meterte, si no fuera porque sabes que luego termina en una cascada que caes al vacío. ¡Ay, qué bonito! ¡Guau, qué bonita está también! Esta se llama Los Fresnos Altos. Bonita como cae, así como en terrazas.
Qué ganas tenía de tocarla. Está fresquita, pero no está muy fría, ¿verdad? No. Me están dando ideas de pensar que todo esto que bajamos luego hay que subirlo. Fijaos, viene por aquí, sigue por aquí y ahí cae a otra. Desde luego, qué sitio tan espectacular. Ahí va, un pasadizo secreto, pero no se puede pasar según pone aquí. Aunque por ahí están entrando, no sé. Ahora vamos hacia la cola de caballo, que es una cascada, la única que yo recuerdo de cuando vine. Era preciosa. Ah, esta es la cascada Iris. Qué maravilla, qué bonita. Ahora bajamos a una especie de gruta por la que iremos descendiendo el curso de la cascada hasta llegar a su base. Mirad, impresionante del todo. Aquí ten cuidado, que están mojadas las piedras y te puedes caer. Mirad esto. Ya estamos en la base. Mirad esto, qué preciosidad. Vamos por el túnel que hay debajo de la cascada. Ya nos hemos duchado, nos han empapado y ya está. Espero que los dispositivos electrónicos no hayan salido perjudicados de esto. Porque no se me ha ocurrido tener un paraguas. ¿Qué vamos a hacer? Y como está fresquita, A mí no me preocupa eso, lo que me preocupa es el pelo y el móvil, el micrófono, los dispositivos. Ahora vamos a ver desde abajo la cola de caballo.
Es espectacular. Mirad qué pasada. Fijaos, esos pequeños orificios que se ven en la roca es por donde nos hemos estado asomando antes. Esa es la bajada a la base. Es una auténtica pasada. Es una de las cascadas más altas de España. Tiene 54 metros de altura. Pues este es el río Piedra que mueve en la Munda a la trucha. Y mirad, aquí está el cartel del ciclo natural de la trucha común. De hecho, hemos comido trucha, muy cerquita de aquí. Bueno, y hemos llegado a Las Pesqueras, que es una piscifactoría. Aquí vemos a los peces. ¿Veis? Aquí tenemos el río Piedra y por este otro lado está la piscifactoría. Llegamos a una zona que se podría considerar pues el cañón o las hoces del río Piedra, y aquí es donde encontramos el lago del Espejo, que se llama así porque refleja las montañas alrededor. Esto antes yo lo recuerdo como mucho más, que reflejaba mucho más bonito, pero claro, debe ser, ya lo pone aquí, que es que el lago está muy sucio. Será que no se puede limpiar o no sé, y entonces que ha ido acumulando mucha suciedad y que por eso no se ve tan lucido como se veía antes. Es una verdadera pena. Aquí enfrente tenemos la Peña del Diablo. Ahora ya empezamos a seguir las flechas rojas hacia la salida, y para ello pues tenemos que pasar un túnel horadado en la roca y llegamos a este área recreativa, bueno, aquí pone un área de descanso, que la verdad es que es súper chula, porque ya veis que hay bancos que hacen como si fueran sofás con la mesita de centro en el medio, todo de madera, muy chulo. Luego están las típicas mesas de picnic normales, pero me han llamado la atención estas que simulan como sofás. La verdad es que está muy bonito y bueno, hasta ahora vacío, pero claro, hasta ahora es que ya es muy tarde, pero me imagino que en pleno día pues estará bastante lleno. Ya dije yo antes que todo lo que se baja luego se sube, así que venga, ahora escaleritas para arriba. Ay, pero mira, una sorpresa, no se ha acabado todavía. Llegamos a estas fuentes que se llama Fuente del Señor. Preciosas. Y ahora ya encontramos otro túnel que nos va a llevar hacia la salida, que es el que vimos antes. ¿Os acordáis que ponía prohibido el paso? Pues es este. Es un atajo desde esta parte al otro lado de la montaña, que nosotros decíamos, que no se puede pasar. Claro, es que es para la salida.
Este es el inicio de la cola de caballo. Este es el hotel precioso que da justo al parque, o sea que tiene unas vistas preciosas. Y estos son los jardines que están celebrando el cóctel de la boda esa que vimos antes, que os acordáis que os dije, la alfombra roja, en la capilla que estaba derruida, luego en el claustro estaban montando las mesas, pues debe ser que aquí es el cóctel y luego en el claustro la cena. O sea que vamos, que casarse aquí tiene que ser precioso, precioso. Bueno, pues hasta aquí este precioso lugar. Nos ha encantado, nos ha gustado muchísimo, muchísimo. Así que si a vosotros también os ha gustado el vídeo, no os olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y compartirlo con vuestros amigos también. Ya sabéis que es completamente gratuito, no cuesta nada y así me ayudáis para que pueda seguir subiendo contenido. ¿Vale? Pues nada más, hasta la próxima escapadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.